realmente hay veces que parece que todo acompaña, ¿verdad? Porque este domingo las lecturas de misa son las propias de una semana como la que estamos viviendo, llena de tormentas y llena de ideas y llena de cosas que están pasando todas complicadas que nos hacen ver un futuro como oscuro, como negro, que está venga a caer una tormenta poderosa en muchos aspectos de la vida. Para mucha gente les ha caído una tormenta poderosa esta semana. Bueno, nosotros nos enfrentamos a las lecturas de este domingo, como digo, muy apropiadas para el tiempo que estamos viviendo, porque la primera lectura nos habla del final de los tiempos y el Evangelio también nos habla del final de los tiempos, como si fuera algo que ya esta semana más o menos va a ser el final de los tiempos. Luego al final no, luego al final esto del final de los tiempos tampoco va a ser tan rápido. Bueno, ¿esto por qué es? ¿Es por la situación política? ¿Es por la situación del tiempo? No. Es que al final del año litúrgico la Iglesia siempre habla del final de los tiempos. Cuando va acabando el año litúrgico, que ahora ya estamos terminando porque pronto empieza el Adviento, la preparación de un nuevo año, pues entonces siempre las lecturas de la misa nos hablan del final de los tiempos. No tiene nada que ver con la situación política, no tiene nada que ver con la situación del tiempo meteorológico, o sea que podemos estar tranquilos. Pero de lo que nos hablan las lecturas efectivamente es como un tiempo aguerrido. Nos está diciendo, la lectura primera, la de Miqueas, es de las de oír y quedarse un poco fríos en el banco, porque nos está hablando de un final de los tiempos que habla de un horno encendido, donde los malhechores arderán, y luego de un sol de justicia que resplandecerá sobre todos los justos. Y es como una decisión personal, ¿en qué lado quieres estar? ¿En el lado del horno encendido o en el lado del sol de justicia? Y eso es una decisión personal, uno no aparece en el horno porque no sabe qué bien ha pasado y entonces se ha encontrado allí. O sea, es este final de los tiempos para mí, ¿dónde me va a pillar? Donde tú quieras, donde tú decidas, donde tú con tus obras, con tus palabras, con tus ideas, decidas ponerte. Ya digo, una primera lectura un poco tensa, un poco intensa también. Pero es que en el Evangelio también pasa algo parecido. El Señor en el Evangelio le están diciendo lo bien que está el templo, lo maravilloso que es el templo en el que viven, y dice el Señor, bueno, de este templo no va a quedar nada. Fue una especie de profecía, porque efectivamente 40 años después de aquellas palabras, el templo fue destruido por el Imperio Romano. O sea que no estaban mal las palabras del Señor. Pero le preguntaron al Señor qué es lo que, si se acercaba el final del tiempo, ¿no? Si ya estaba próximo. Entonces dijo el Señor que no tan próximo. Dijo, van a pasar muchas cosas. Va a haber muchas guerras, va a haber muchos enfrentamientos, bueno, va a haber muchos problemas, ¿no? El final de los tiempos va a ser como un gran cataclismo, pero dice el Señor unas palabras que yo creo que nos pueden, no sé si ayudar en nuestra vida cristiana, pero que nos pueden poner un poco en marcha para nuestra vida cristiana. El Señor dice que antes del final de los tiempos vendrán persecuciones, nos perseguirán a los cristianos, habrá persecuciones de padres contra hijos, persecuciones dentro de la familia, y que serán tiempos difíciles que nos llevarán a juicio, que habrá complicaciones difíciles. Eso va a pasar antes de que llegue el final. No sé si eso ya está pasando, a lo largo de la historia ya ha pasado, ha habido muchos cristianos que los han perseguido por ser cristianos, hay muchos cristianos que han muerto por el hecho de ser cristianos, y estamos en un tiempo en el que también ser cristiano es una opción que contradice, que es una herejía cultural de nuestro tiempo, el ser cristianos. Bueno, dice el Señor que no nos preocupemos, que Él está a nuestro lado, que no va a pasar nada grave, que nada irresoluble nos va a pasar, porque nosotros aspiramos a una vida eterna. Por tanto, hay que vivir con serenidad, hay que vivir con tranquilidad, sabiendo que la persecución es lo propio de los cristianos que viven como cristianos. Claro, cuando un cristiano no vive como cristiano, pues puede decir, a mí no me persiguen, yo me siento muy cómodo. Pues si te sientes muy cómodo, es que a lo mejor como cristiano tienes un poco de margen de mejora, ¿no? Total, que el Señor nos dice que no nos preocupemos, que Él pondrá unas palabras apropiadas en nuestra boca cuando nos tengamos que defender. Con lo cual, en esa confianza vivimos. Y luego hace una frase que yo creo que es como un estímulo para todos nosotros. Termina con una frase del Evangelio de este domingo que es: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. O sea, el Señor les dice a la gente de su tiempo, que siente el final de los tiempos muy próximo, les va diciendo, mirad, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos en este tiempo y siempre? Ser fieles al mandato del Señor, ser fieles a los mandamientos, fieles a la oración, fieles a los sacramentos,
Vivir la caridad con el prójimo, ser amables, tratar bien a todo el mundo. No está mal tratar bien a la gente, incluso a los que te tratan mal, aunque no digo que sea fácil, pero hay que tratar bien a la gente porque es nuestra forma de ser. O sea, el Señor nos ha dicho que la forma de ser cristianos es lo que lo visibiliza, es el amor al prójimo, con lo cual vivimos en un tiempo muy adecuado, porque lo que se nos pide es lo que es realmente difícil, amar al prójimo cuando el prójimo a veces manifiesta su desamor hacia nosotros. Es un tiempo, como digo, interesante. No está cerca el final de los tiempos, aunque lo pueda parecer. Es un tiempo en el que a los cristianos se nos va a exigir ser cristianos, lo cual tampoco es una contradicción, pero que va a liberarnos de los cristianos que no se dan cuenta o de los cristianos que, digamos, viven su vida cristiana sin serlo realmente. O sea, ser cristianos va a ser algo costoso. Pues es lo que ya nos ha anunciado el Señor en el Evangelio de este domingo. Y luego hay una frase en la segunda lectura: se había impuesto, ya el Señor ya había muerto, había resucitado, se había ido al cielo, y San Pablo les escribe a los habitantes de Tesalónica, y se escucha en la segunda lectura de este día, diciendo, bueno, algunos os creéis que el final de los tiempos está muy cerca, y por eso habéis dicho, bueno, ya no vale la pena trabajar, yo ya me quedo en casa porque total, como esto del final de los tiempos viene ya, ¿para qué voy a preparar el campo? ¿Para qué voy a salir al mercado? ¿Para qué me va a pillar el final de los tiempos trabajando? Pues mejor lo dejo.